y es la que necesita controlar. Nos vamos ya directamente a las noticias del día para ver cuál ha sido el comportamiento durante el día de hoy, todo lo relevante, lo más importante del día, y lo hacemos con nuestros compañeros de siempre, con Fernando, con Marta, con José y con Sergio. Si arrancamos por el primer tema de la jornada, tenemos que mirar hacia la conferencia, el discurso, mejor dicho, que ha dado Vladimir Putin en esa reunión del Consejo de Legisladores de la Federación Rusa en San Petersburgo. Y de hecho ha sido un bofetón económico para Occidente. Dice Putin que las sanciones están teniendo un efecto boomerang. Marta, cuéntanos. Pues sí, muy buenas. Hoy nos hemos centrado en esas declaraciones de Vladimir Putin, del presidente ruso, que ha hecho, pues nada, esta tarde, más o menos a eso de las 4:30 de la tarde, hablándole directamente al Consejo de Legisladores del Parlamento de Rusia y hablando de qué es lo que hay que hacer a partir de ahora. Le han dicho, Vladimir Putin a estos legisladores que una de las prioridades ahora es la seguridad nacional y, por supuesto, el refuerzo de la economía. Y, por ejemplo, hablando de seguridad nacional y también hablando de lo que sucede en Ucrania, del conflicto que ya saben en Rusia, bueno, pues lo llaman la operación militar especial. Ha dicho Vladimir Putin que hay que mantener, hay que dar más apoyo a los militares que están destinados allí y también a sus familias. Por otro lado, también ha dicho que una de las prioridades ahora es agilizar ese trabajo legal para incorporar, para introducir al territorio ruso las 4 regiones anexionadas. Ya saben, allí en Ucrania, territorio que dicen que es importante introducir en Rusia porque haría que las personas se sientan mejor, porque se sentirían que pertenecerían a un lugar único, individual, dice, como bueno, pues un lugar, un espacio singular. También ha hablado de la economía y ha intentado fardar un poco de economía respecto a Occidente. Ha dicho, entre otras cosas, que no hay más que ver los resultados que está teniendo la economía de Rusia y no hay más que ver, dice, los indicadores macroeconómicos y lo que están diciendo estos indicadores. Hay que recordar que bueno, pues teníamos detalles, declaraciones directamente hace unos días de Vladimir Putin diciendo que lo que se esperaba es que la inflación en Rusia acabara cayendo desde el entorno del 11% hasta el 3% en abril, claro, un 3% respecto al 7%. Incluso por encima del 7% que ha registrado Alemania en este último mes, en el mes de abril, en la lectura preliminar que hemos conocido en el día de hoy, pues indicaría que efectivamente la economía de Rusia está capeando un poquito mejor la situación, por lo menos en la parte de la inflación, si nos centramos en eso. Bueno, pues ha dicho Vladimir Putin, le ha dicho a Occidente básicamente que se centren en los resultados de los indicadores macroeconómicos de Rusia, que no hay más que ver también cuáles son las previsiones que están haciendo los organismos internacionales respecto a cómo va a ir la economía de Rusia, y también le ha lanzado un mensaje muy claro a los países que han impuesto sanciones contra Rusia. Dice, hay que mirar a esos que están intentando crear problemas para nosotros, para Rusia, porque parece que se están creando más bien problemas contra ellos mismos. Básicamente Vladimir Putin diciendo que esas sanciones tienen un efecto boomerang y que bueno, intenta Occidente que ese efecto realmente lo tenga Rusia, pero acaba realmente volviendo a Occidente. We have been doing pretty well in this regard. Just look at the results of our work over the last year. All the macroeconomic indexes, the real income, real incomes started to grow at a modest rate yet, but still. Look at international forecasts regarding the growth of Russia's economy. Everything looks pretty stable there, and even those who wouldn't like to show such results, they have to show them. And look at those who create problems to us. They seem to be creating problems for themselves. Pues ahí tienen al presidente Vladimir Putin diciendo que los indicadores macroeconómicos, como nos comenta Marta ahora mismo, muestran fortaleza en la economía rusa, a diferencia de lo que está ocurriendo en Occidente. Puede ser que esas sanciones, decía Putin, tengan ese efecto boomerang debido a que realmente Occidente es quien está sufriendo ahora datos macroeconómicos, datos que conocíamos de hecho el día de ayer en Estados Unidos, que recuerden, el PIB en vez del 2% que se esperaba salía en el 1,1% y hoy la eurozona se ha quedado al límite de la recesión, se ha salvado por los pelos. Hablamos también de cómo está reaccionando, por supuesto, la bolsa rusa, unos datos macroeconómicos que según Vladimir Putin son fuertes. Fernando, cuéntanos.
Como los inversores rusos no pueden invertir fuera de sus fronteras, no pueden invertir en el extranjero, lo hacen ¿dónde? En la madre patria, a través de compañías como Lukoil, Gazprom y un banco, Sberbank, que representan hasta el 40% del valor total de la bolsa rusa. Las tres compañías han acelerado los dividendos en rublos desde la invasión en Ucrania y el índice MOEX de la bolsa de Moscú, como dices, lleva una subida del 10% y lo que es más importante, una subida del 10% desde los mínimos de octubre de 2022, medida en dólares, no en rublos, donde el cambio actual es de 81 rublos por cada dólar. El mercado ruso entró en caída libre al comienzo de la invasión el año pasado, pero desde entonces se ha ido recuperando casi milagrosamente. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Kremlin ha respondido a las sanciones impidiendo que la mayoría de los comerciantes extranjeros saquen sus inversiones fuera del país y limitando sobre todo la cantidad de dinero que los rusos pueden esconder en cuentas bancarias extranjeras. Así que el dinero está atrapado, pero no los dividendos que dan sus principales compañías y el inversor ruso, que parece que se parece en eso bastante al inversor español, invierte pensando en los dividendos. Y una tras otra, como digo, las tres grandes compañías rusas han aprobado los mayores dividendos en la historia empresarial rusa. Aunque el mercado interno sigue siendo rehén de esas tensiones geopolíticas y de la guerra en Ucrania, los analistas creen que se ha formado una tendencia alcista que es tan fuerte que no creen que los rusos decidan vender sus acciones antes de que termine la guerra. Pues efectivamente, Fernando, esa es la tendencia que estamos viendo. Y mientras tanto miramos también hacia Occidente, hacia donde dice Vladimir Putin que realmente ahí es donde habría que mirar a los datos macroeconómicos peores. Pero bueno, fijémonos en el dato económico del día. Ahora lo vamos a hablar, la desinflación, el dato de inflación favorita de la Reserva Federal. Disculpen, pero antes, First Republic Bank, en el ojo de todo el mundo, porque se está hundiendo a mínimos históricos mientras el plan de rescate, el plan que tenía, por supuesto, el banco debajo de la manga, está siendo fallido. De hecho, tienen aquí la cotización, ahora mismo cayendo drásticamente, ha sido también suspendida durante el día ya varias veces, y es que las especulaciones siguen por parte de que podría haber una adquisición por parte de los reguladores, que no saliese adelante ese acuerdo privado dentro de First Republic Bank, que no consiguiesen sacar adelante el banco y que los reguladores tengan que acabar interviniendo. De hecho, los funcionarios estadounidenses están coordinando ahora mismo conversaciones para rescatar a First Republic Bank con la FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, junto al Departamento del Tesoro y también a la Reserva Federal, organizando reuniones para ver si lanzan un salvavidas al banco regional, que ya lleva una caída acumulada en el año por encima del 97%. Fíjense, es que ya era bastante con caídas del 30%, 40% que vivíamos. Parece que ya no puede caer más. Pues sí, aquí lo tienen, cayendo de nuevo en magnitudes muy importantes hasta los $3,70, como pueden ver en la pantalla, por supuesto, suspendida. Ah, no, ahora mismo está moviéndose, 3,69 está cotizando ahora mismo, que si miramos, de hecho, el movimiento que está teniendo en el día de hoy, cae un 40,55% cuando se ha conocido que posiblemente no pudiese llevarse a cabo ese plan privado, ese rescate privado que querían llevar. De hecho, First Republic hace unos días con sus asesores ya planteaban esa posibilidad. Le decían a los grandes bancos, oye, comprarnos nuestros activos en balance asumiendo una pérdida pequeña y a cambio no tendréis que pagar cuando la corporación de seguros tenga que rescatarnos. Es una especie de ultimátum que lanzó First Republic Bank a los grandes bancos, como diciendo, paga ahora y pierde un poco de dinero, o paga después y pierde mucho dinero cuando nos tengáis que rescatar, cuando la corporación de seguros tenga que rescatarnos y, por supuesto, ese gasto que supone para la corporación de seguros tengan que al final cubrirlo los grandes bancos, como ya se dijo con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, que se cubrirían esos gastos de la corporación de seguros a través de un pago que realizarían los grandes bancos. De hecho, recuerden que estos grandes bancos ya aportaron a First Republic Bank 30.000 millones de dólares en depósitos y aún así no han conseguido mejorar su balance, mejorar su situación, mejorar su liquidez. Cualquier escenario, obviamente, es peligroso para los accionistas actuales en caso de que hubiese un rescate por la corporación de seguros y tuviese que intervenir el regulador, porque, por supuesto, los accionistas se verían perjudicados. Dice, de hecho, la FDIC, que ha dicho específicamente en adquisiciones recientes que los accionistas no estarán protegidos. Recuerden cuando salió Joe Biden a hablar sobre el rescate hacia Signature Bank y Silicon Valley Bank en marzo, dijeron claramente vamos a rescatar a los depósitos, pero no vamos a rescatar a los inversores, porque así es el capitalismo, decía
Joe Biden, que no quería rescatar a los accionistas. Por supuesto, esto crea miedo en el mercado, crea miedo en los accionistas y es lógico, de hecho, que dicen los analistas que las acciones existentes tienen poco o ningún valor independientemente de si el banco es rescatado por nuevos propietarios o si entra en suspensión de pagos. Por ello, los accionistas ahora mismo están con miedo y por eso lo refleja así la cotización. En la segunda noticia macroeconómica del día, más importante, ponemos el ojo también en la inflación favorita de la Reserva Federal, en esa inflación del PCE. Ya ayer conocíamos un PCE para el primer trimestre del año que se mantenía por encima del esperado, que salía más fuerte no solo de lo que se estimaba, sino también más fuerte con respecto al último trimestre de 2022. Y todo esto junto a un crecimiento también más bajo. Del 2% que se esperaba, salió el crecimiento estadounidense para el primer trimestre del año en el 1,1% tan solo. Bueno, pues hoy hemos conocido el dato del PCE de marzo en Estados Unidos, que por supuesto también ha salido por encima de lo esperado. Eso sí, mejora con respecto a los datos del mes anterior, y eso es lo que ha gustado al mercado, sobre todo en el índice de precios general, donde vemos una caída hasta el 4,2%. Recuerden, digo caída en la inflación, pero no es que los precios caigan, al revés, los precios siguen subiendo, lo que pasa es que lo hacen en una magnitud más baja que lo que subían el mes pasado. Del 5,1%, que de hecho se ha revisado al alza el mes anterior, era un 5% lo que nos dijo el BLS, la inflación del mes pasado, y al final resulta que ahora nos dicen que fue de un 5,1%. Esto ya se está volviendo una costumbre, el revisar los datos al alza siempre, unos meses después, por supuesto. Los de inflación últimamente no se están revisando nunca a la baja, ya que los venimos comentando en los últimos meses, y siempre vemos una revisión finalmente al alza por parte del BLS. 5,1 era, por tanto, el PCE de inflación el mes pasado, el general, y ahora está en el 4,2%, una tasa de crecimiento de los precios bastante menor de lo que veíamos el mes pasado. Eso sí, la subyacente, si miramos ahí, se revisa al alza también el mes pasado, que curioso, ninguna novedad, del 4,6 al 4,7% sería la inflación final subyacente del mes anterior, y este mes ha salido en el 4,6. Habría una ligera mejora del 0,1%, pero lo que vemos es que la inflación subyacente se mantiene pegajosa, de ahí su nombre, se mantiene persistente y se mantiene también sin cambios tan volátiles como estamos viendo en la general. Una inflación general que puede caer muy rápido porque es muy volátil por sus componentes, pero también puede rebotar muy deprisa, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la inflación general en España, que ya está otra vez repuntando mientras la subyacente continúa con la tendencia. Y mirando hacia el mercado en general, porque los índices se lo están tomando bien el día de hoy, resultados empresariales de las tecnológicas que están gustando, pero también tenemos que mirar hacia el mercado cripto y a un nuevo patrón alcista, el Cap and Handle, que, como nos comenta nuestro compañero Sergio, podría llevar el Bitcoin hasta unos $42.000 aproximadamente. Vamos a verlo. Muy buenas, Javier. Pues ya que estamos a viernes, ya que enseguida viene el puente, el fin de semana, hoy voy a estar generoso. En lugar de una noticia te voy a contar dos, incluso tres. Y es que en una semana que ha sido una auténtica locura para el mercado cripto, con Bitcoin a los 27.000, luego a 30.000, a 29.000, ha sido una auténtica locura, más allá de todo lo que ha sucedido con First Republic Bank. Parece que tenemos noticias bastante bullish sobre Bitcoin, y es que hay un patrón alcista, seguro que tú te lo conoces, el patrón Cap and Handle, que indica que Bitcoin puede llegar a $42.000. No lo digo yo, que no tengo ni idea, lo dicen los analistas, en este caso de Swissblock, que explican que este patrón de taza con asa, para que nos entiendan un poquito mejor, todavía está en juego, y es que ya ha tenido lugar la ruptura del cuello y es bastante normal que en este caso retroceda un poquito. Dicen que la caída que ha habido esta semana y luego la posterior recuperación de hasta un 0,9% ha formado este patrón que suele ser bastante alcista, y además tienen incluso predicciones de precios. Ellos esperan que van a caer primero hasta los 26.500 más o menos, incluso puede llegar a caer hasta los 25.200, hablando en el caso de Bitcoin, pero luego, ojo con esto, porque esperan un rebote que puede llegar a dos zonas. La más conservadora sería hasta los $35.000, oye, que no está nada mal, una subida de prácticamente el 20% desde estos niveles, y creen que el máximo, el más optimista, se podría decir, puede llegar incluso a los
42.000 dólares. Así que, por supuesto, vamos a estar muy atentos y lo vamos a ir analizando día a día en criptonegocios. Pero es que tengo más cosas. Por ejemplo, para la gente que esté interesada en minar Bitcoin, si estás en Estados Unidos, ya te digo que a partir de ahora te va a salir un poquito más caro, incluso el doble, incluso el triple más caro. Y es que tengo por aquí unos datos que cuentan que el año pasado minar un Bitcoin te salía unos 5.000 dólares, que oye, no está nada mal al precio actual, pero es que esto se ha encarecido hasta el punto de que ahora te pueden cobrar hasta 10.000 dólares, incluso 17.000 en el estado más barato de Estados Unidos. Por ejemplo, si distinguimos un poquito por zonas, vamos a empezar por Rhode Island, la más cara sería de 62.154 por Bitcoin, más del doble. O sea que en este caso muy rentable no te va a salir, Javier. Pero es que si miramos, por ejemplo, a Hawái, si miramos todo el territorio estadounidense, en el caso de Hawái te saldría 114.587 dólares por Bitcoin. O sea, ya tienes que ser bullish, ya tienes que pensar que Bitcoin va a subir mucho para que en este caso te merezca la pena. Te voy a traer los más baratitos. Por ejemplo, en Nuevo México te costaría 16.850, no está mal. O en el caso de Idaho puede llegar a costarte hasta 17.200 dólares por Bitcoin. Ya sabemos que la vida está muy cara, la inflación en Estados Unidos, pues ¿qué te voy a contar? Pues en este caso parece que también se está trasladando a la minería de Bitcoin. Y para terminar, Javier, ya sabes que yo soy muy pesado con la inteligencia artificial. Contamos una noticia parecida hace apenas una semana y en este caso JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, ha sacado una inteligencia artificial para predecir los movimientos del mercado después de declaraciones de la Fed. La empresa ha presentado un nuevo modelo de inteligencia artificial que puede predecir el movimiento del mercado de valores a partir de las declaraciones, pues por ejemplo, en este caso de Jerome Powell. La herramienta usa ChatGPT para interpretar declaraciones hechas por la Fed y es un caso de uso que se está volviendo cada vez más popular. Como te decía, ya lo contamos aquí hace apenas unas semanas. Su CEO, Jamie Dimon, ha dicho que la tecnología es muy innovadora, que le gusta mucho la inteligencia artificial. Tienen hasta 300 casos de uso de inteligencia artificial y en este caso hemos visto que la están utilizando incluso para predecir los movimientos del mercado. Hablando de la Fed, la semana que viene vamos a estar muy pendientes de la decisión de tipos y vamos a ver en este caso si este indicador funciona. Lo que te puedo asegurar, Javier, es que nosotros vamos a contar la que Negocios Televisión en criptonegocios y seguiremos pendientes del mercado cripto. Pues muchas gracias, Sergio. Por supuesto, seguiremos pendientes del movimiento del Bitcoin, ese cap and handle, ese patrón tradicional con forma de taza, ¿no? Por eso se denomina cap and handle. Gracias, Sergio, por esas noticias también sobre la inteligencia artificial. Y por último, clave del día. Ya hemos cubierto casi todo, pero falta algo más. El tema del grano ucraniano. Y es que Polonia finalmente consigue lo que quería. Prohíbe las importaciones de grano desde Ucrania. José, cuéntanos. Tenemos ahí listo. Muy buenas, pues efectivamente Polonia consigue lo que quería, que es prohibir las importaciones de grano desde Ucrania, pero no solo lo consigue Polonia, además ese frente que ha conseguido formar Morawiecki desde la cumbre, desde la dirección de Polonia, bueno, pues ha unificado a Bulgaria, a Rumanía, a Hungría y a Eslovaquia, y estos 5 países han conseguido que la Unión Europea ceda no solo en que se va a prohibir efectivamente esas importaciones de grano ucraniano, sino que además va a dar 100 millones de euros la Unión Europea para paliar bueno, el golpe que se hubieran podido llevar y para que no la importación, esas prohibiciones no sean a otros productos y sean solo al grano. Lo digo porque también estaban contemplando y aún así, a pesar de la decisión de la Unión Europea de dar 100 millones de euros, no han descartado todavía en esta coalición en el este levantar la prohibición. De momento no la van a poner, pero podrían, a pesar de ese dinero, imponer aún así esa prohibición también a la importación de aves de corral, por ejemplo, o productos lácteos desde Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Que esto está derribando el mercado interno de estos 5 países, lo está sufriendo y lo está sufriendo mucho, en particular Polonia, que se va a llevar 40 de esos 100 millones de euros que pone la Unión Europea, pero la cosa va más allá y es que Polonia tiene ante sí una difícil solución y sobre todo unas elecciones por delante el próximo año que están dinamitando por completo la situación en Ucrania. ¿Por qué? Porque este acuerdo del grano está hecho para que en Polonia no haya problemas, precisamente con el grano polaco, que está viendo cómo se derriba su precio en el mercado o cómo incluso se deja de vender por culpa de la entrada del grano ucraniano. ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, pues que efectivamente consiguen vetarlo, pero a la vez están mellando la capacidad de obtención de recursos y de dinero
por parte de los ucranianos que se han quejado. De hecho, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ya ha dicho en varias ocasiones que este acuerdo precisamente le hacía mucho daño. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues eso es lo que está justo por ver, eso es lo que tenemos que evaluar, porque esto podría ser, algunos hablan de un caballo de Troya en la guerra, es decir, que por la parte del grano se vaya a descoser esa alianza que hay precisamente ayudando a Ucrania, y que esto vaya a hacer que durante los próximos meses Rusia, bueno, pues pueda conseguir mayores avances en sus distintas ofensivas, debido precisamente a que a Ucrania le están dejando de llegar ciertos recursos. Insisto, Ucrania se ha quejado, pero de momento la Unión Europea no ha podido más que intentar contener esa prohibición que de momento, insisto, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Polonia habían puesto en marcha, pero que amenazaba con extenderse a otros países. De momento se va a dar esa prohibición al grano ucraniano, a la importación de grano ucraniano en esos países, pero sí se va a permitir que ese grano pueda llegar a países como España, por ejemplo, que lo utilizan particularmente para pienso de animales. Es decir, que por ese paso van a intentar que Ucrania recupere la parte de los recursos, que no se quede bloqueado como estaba ocurriendo hasta ahora. Veremos si con esta solución intermedia, con esta suerte de parche, la Unión Europea consigue frenar lo que es un problema, en realidad un problema y gordo además en Ucrania, porque para evitar que haya problemas en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Bulgaria o en Rumanía, el problema se va a generar, se está generando en la propia Ucrania de Zelensky, donde no debía de haber grietas en el apoyo. Lo que pasa es que Polonia tiene elecciones en el próximo año y no puede dejar que sus agricultores voten todos en contra del gobierno de Morawiecki. Pues estas han sido las noticias del día viernes 28 de abril. Pero nosotros continuamos con más temas y ahora mismo ponemos el ojo también en los fondos monetarios. Recuerden, hace poco hablábamos de cómo los fondos monetarios se encuentran en máximos históricos, récords de entradas y también récords de activos. ¿Qué es un fondo monetario? Pues básicamente un fondo que te mantiene, en teoría, la divisa estable, y lo que lo hace es a través de letras del Tesoro, y obviamente cuando los tipos de interés están a unos rendimientos, están a un tipo de interés más alto, pues estos fondos monetarios pueden empezar a pagar intereses sobre estos fondos por tener tu dinero en efectivo ahí depositado. Bueno, pues parece ser que la tendencia hacia estos fondos se está volviendo, una tendencia que de hecho estaba a la baja en los últimos años, con unos tipos de interés prácticamente en territorio negativo o cerca de cero. Lo que hacían es que no fuesen atractivos estos fondos monetarios para dejar tu dinero ahí aparcado, sobre todo porque también cobran unas comisiones de gestión, así que no era tan interesante. De hecho, el efectivo tenerlo era un poco como tenerlo, decían, basura, ¿no? Pero dicen que ya no lo es, porque los fondos monetarios empiezan a pagar un interés por encima del 4%. Tienen acceso a letras del Tesoro y también a ese acceso al reverse repo de la Reserva Federal, donde pueden obtener, por supuesto, intereses muy atractivos. Están otra vez de moda y aquí se pueden fijar. Tenemos un gráfico donde podemos ver cómo la industria está alcanzando una combinación de 5,3 billones de dólares para el valor total de los fondos del mercado monetario. Eso es un aumento de 800.000 millones de dólares respecto al año anterior, según los datos del Investment Company Institute. Dicen también que eso ha impulsado a que los ingresos de la industria para marzo suban a un récord de 14,9 mil millones sobre una base anualizada. Dice Michael Brown, analista de acciones de Keefe, Bruyette & Woods, el efectivo ya no es basura, la gestión de fondos de dinero es un excelente negocio. Muchos se preguntan si el dinero fluye a los fondos monetarios, entonces no está fluyendo a las acciones o no está fluyendo a los bonos y por tanto se está manteniendo en efectivo a la espera de ver cuándo puede entrar en el mercado, a la espera de ver cuándo realmente el mercado empieza a pagar una prima superior a lo que te otorgan estos fondos por tener tu dinero ahí aparcado, un rendimiento mayor que ello. Para eso podríamos mirar, por ejemplo, el Equity Risk Premium, esa medida que nos dice cuánto están pagando de más las acciones sobre, por ejemplo, un activo libre de riesgo, qué rentabilidad están ofreciendo de extra, para ver si es interesante asumir el riesgo de estar expuesto en un activo que, por supuesto, es mucho más volátil. Ya veíamos hace unos días como ese Equity Risk Premium, o RP, como podamos definirlo más rápido, todavía está en niveles bastante bajos en comparación con los últimos años, y eso hace que los inversores, pues, a lo mejor puedan pensar, pues a lo mejor es más atractivo tener mi dinero en un fondo monetario o incluso tenerlo en un bono del Estado o incluso en letras del Tesoro. Bueno, pues todo esto son dudas que, por supuesto, surgen en los inversores, y también surge la duda de qué va a pasar cuando los tipos se giren y cuando estos fondos empiecen a pagar menos dinero. Todo ese dinero va a empezar a entrar, esos activos que hay en los fondos monetarios van a empezar a entrar de nuevo en las bolsas y en la renta fija para buscar esa rentabilidad.
Por supuesto, esto nadie lo sabe, nadie tiene la bola de cristal, pero lo que sí que estamos viendo es que la tendencia es que los fondos monetarios siguen incrementando. De hecho, ahí se pueden fijar por las últimas semanas el gráfico, cómo esta semana vuelven a añadir activos a los fondos monetarios y veremos si esa liquidez al final acaba llegando a las bolsas o a la renta fija. Por otro lado, hablamos de la FDIC, la Federación del Seguro de Depósitos, y la Reserva Federal. Y es que hoy están admitiendo varios fallos. De hecho, recuerden que hoy se ha publicado ese informe de hasta más de 100 páginas que ha elaborado la Reserva Federal, y en este caso Michael Barr de la Fed, para hablar sobre la investigación de la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Bueno, pues se han admitido errores. Y es curioso porque el error de la inflación nunca se admitió. Siempre se echó la culpa a otro fenómeno. Pero ahora parece ser que en las quiebras bancarias sí que están admitiendo sus fallos tanto la FDIC como la Reserva Federal. Los supervisores bancarios de la Reserva Federal dicen no tomaron medidas contundentes para abordar los crecientes problemas en Silicon Valley antes de que colapsara el mes pasado. Todo esto lo dice, por supuesto, Michael Barr, que es quien está al frente de la investigación, es el vicepresidente de supervisión de la Fed, y dice que lo que indica es un amplio impulso para endurecer las reglas de la industria, impulsos que ya están tomando. De hecho, ya parece ser que esas reglas van a llegar y afectarán también a los bancos, sobre todo regionales, haciendo que pues tengan más limitado su capital también para utilizarlo de cara a recompras, de cara a pagos para directivos o incluso también para otorgar dividendos. Dijo que los supervisores, Michael Barr en el informe, no apreciaban completamente el alcance de las vulnerabilidades a medida que Silicon Valley Bank crecía no solo en tamaño, sino también en complejidad dentro de su balance. Dice que cuando los inversores encontraron riesgos, no tomaron las medidas suficientes para garantizar que la empresa solucionara esos problemas con la suficiente rapidez. De hecho, 3 de las 4 conclusiones principales sobre los eventos que llevaron al colapso de Silicon Valley Bank están vinculados a deficiencias percibidas con las responsabilidades de supervisión de la Reserva Federal. Ya sabemos que hay un culpable y 3 de cada 4 problemas pertenecían a la Reserva Federal, que no supo atacarlos, y al regulador antes de tiempo. Silicon Valley Bank tenía hasta 31 hallazgos de supervisión abiertos o advertencias de los reguladores en el momento de su quiebra, una cifra que triplica la de las empresas pares a su competencia, dice la Fed. De hecho, cito, dicen aquí, la Fed pasó por alto problemas más amplios en los últimos años a medida que el banco crecía. Por ejemplo, durante mucho tiempo utilizó métricas de liquidez que sugerían que Silicon Valley Bank tenía una base de depósitos estable y calificó el riesgo de tasa de interés del banco como satisfactorio a pesar de que la empresa incumplió los límites internos de riesgo durante varios años. Todo esto ha llevado a Michael Barr a pedir una renovación de las reglas que se aplican a los bancos con más de 100.000 millones en activos, así como una revaluación de cómo los reguladores tratan los depósitos por encima del límite de $250.000 en la FDIC. Mientras tanto, también la propia Corporación Federal de Seguros de Depósitos ha reconocido, en este caso no habla de Silicon Valley Bank, habla de Signature Bank, el otro banco, recuerden, que quebró, y dice que posiblemente fue también por desafíos de recursos. Y de recursos se refiere a personal en su oficina de Nueva York, que le impidieron dotar de material adecuado a un equipo de inspección dedicado a Signature Bank. En este informe que ha publicado la FDIC, dijo que el día anterior a su quiebra, Signature tenía una clasificación compuesta de 2 en una medida de riesgo clave conocida como CAMELS. El puntuaje es una escala del 1 al 5, donde 5 sería la peor métrica. Indica que los reguladores no tomaron en cuenta todos los problemas que enfrenta el banco. Por ejemplo, la FDIC reconoció que el componente de gestión de la calificación podría haber sido rebajado más de un año antes. ¿Por qué no lo hizo? Porque dice que le faltaba personal para llevar a cabo esa investigación que estaban teniendo y esa supervisión, sobre todo, que tenían con el banco, con Signature Bank. Así que vemos reconocimiento hoy de errores por parte de la Reserva Federal y por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósito. Y nos trasladamos ya, por último, para terminar con las claves del día, al escándalo de Boris Johnson, con un préstamo de hasta 900.000 libras que salpica a Sunak en Reino Unido. José La Morena, cuéntanos. Muy buenas de nuevo, Javier. Un préstamo
realizado a Boris Johnson por el millonario Sam Blyth, gracias al secretario de gabinete, al señor Case, está salpicando ahora al gobierno de Rishi Sunak y ha hecho dimitir a Sharp desde las altas esferas de la BBC. De hecho, los propios trabajadores de la BBC pedían que así fuera. Al parecer, Sharp intervino entre Case y Blyth para que le dieran un préstamo de 900.000 libras a Boris Johnson cuando era antes justo de entrar como primer ministro, lo cual le llevó a poder pagar, entre otras cosas, las dificultades económicas o paliar las dificultades económicas que estaba pasando con su anterior matrimonio y la reforma en el apartamento de Downing Street. Todo eso pudo hacer frente gracias a ese préstamo que al parecer tuvo una cierta conveniencia, y después Sharp fue elegido para dirigir la BBC. Dicho todo esto, se consideraba, antes incluso de que llegara la investigación preliminar a su fin, que Sharp había vulnerado varios artículos de la independencia que se debía de tener para ser elegido después como un cargo público o anejo a este tipo de cargos, y por lo tanto el propio Sharp efectivamente ha dejado al final la cadena. En este sentido, el problema pasa ahora al señor Case, al secretario de gabinete de Rishi Sunak. De hecho, el problema está no en que Sunak apoya a Sharp, que en su momento dentro de Goldman Sachs fue uno de sus mentores, por cierto. No está ahí porque Sunak ha tratado de mantenerse lejos, de decir que esos eran otros tiempos y que a él ahora hay que juzgarlo desde la transparencia que requiere ser primer ministro. Bueno, pues dentro de todo eso, esa transparencia exige ahora que dé explicaciones sobre Case, el secretario de gabinete que no ha dimitido aún y que está en solfa, desde luego, su puesto de trabajo, así como la credibilidad del propio Sunak, a quien este es ya un nuevo caso problemático que se le suma alrededor de los que ya tenía, con el tema de la no declaración por su parte de las inversiones de su mujer en una empresa de cuidado infantil, o el hecho de que su mujer en un principio no pagara los impuestos porque se aprovechaba de una tributación en Reino Unido, cosa que ahora sí hace. En fin, que el multimillonario Sunak, el primer ministro Sunak, tiene los mismos problemas, parece, que tuvieron sus predecesores. A ver cómo resuelve este asunto y, sobre todo, a ver qué ocurre con el asunto del secretario de gabinete, con el asunto del señor Case.